La Edad Media es un término utilizado para designar y caracterizar la época de la historia europea que transcurre entre la caída del Imperio Romano como zona unitaria de civilización y administración, al igual que una serie de acontecimientos y cambios culturales. Se trata fundamentalmente la ausencia de una clase ilustrada fuera del ámbito religioso, que es característica del régimen feudal, y también llevó a la entronización del latín como única lengua de la cultura, con la consiguiente falta de escritura para las lenguas vernáculas europeas. A continuación abordaremos la historia de la lingüística, segunda parte. Empecemos. Durante la Edad Media, los textos de Donato y Prisciano fueron esenciales para la enseñanza del latín, la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente y posteriormente de la Iglesia, en que se basaba toda la educación y los estudios lingüísticos. Aquí tenemos la etapa conocida como Renacimiento carolingio, que fue un intento deliberado de reclamar la herencia romana mediante la renovación del antiguo Imperio Romano de Occidente con un doble propósito: extender la fe cristiana y difundir al máximo la cultura. Entonces, en esta etapa, la obra de Prisciano cobró cada vez más importancia, hasta que se convirtió en la base erudita para la enseñanza de la gramática. Donato fue la principal autoridad hasta alrededor del año 800, época en que la gramática de Prisciano, mucho más extensa y completa, llegó a ser ampliamente conocida en Occidente. Posteriormente, Donato y Prisciano compartieron el puesto de principales gramáticos de la Edad Media como autores de libros de texto para profesores. El latín siguió siendo la lengua del saber. Su autoridad aumentó gracias a su uso como lengua de la literatura patrística y de los servicios y la administración de la Iglesia Occidental Romana. Esto bastaba para asegurar a la lengua un alto lugar. Los estudios lingüísticos de los primeros años de la Edad Media están representados en buena medida por estudios de la gramática latina. Esta gramática latina configuró pues la base del saber medieval como arte liberal por sí misma y como necesidad de leer y escribir en latín correctamente. Todos estos estudios estaban subordinados a la teología, el estudio de la fe y la doctrina cristiana. En la historia de la ciencia lingüística, la segunda parte de la Edad Media, desde alrededor del año 1100 hasta el final de la época, es la más importante. Fue la época de la filosofía escolástica, que es el conjunto de especulaciones teológico-filosóficas que se llevan a cabo en las escuelas y universidades cristianas medievales. En esta época, los estudios lingüísticos tenían un lugar importante y se llevó a cabo una cantidad considerable de trabajo lingüístico. Alrededor del siglo XII se produjo un resurgimiento de la filosofía europea a manos de hombres como San Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, siempre dentro de la Iglesia, que es el único sostén de la educación. A raíz de los contactos que Europa tuvo con la erudición griega del Este, se retomó la lectura de los textos de Aristóteles, con lo cual renació el estudio del griego. Gracias a este resurgimiento cambió la concepción de la gramática latina, considerada más como una disciplina filosófica que una disciplina didáctica y literaria. Con los estudios gramaticales controlados por los filósofos, se le empezó a considerar como un medio de relacionar el lenguaje con la mente humana. La teoría del lenguaje con la que operaban los gramáticos especulativos adoptaba tres niveles interrelacionados. Primero, la realidad externa o formas en las que el mundo existe, al igual que su modo de ser, conocido como el modi essendi. Segundo, las capacidades de la mente para aprender y comprender estas realidades y modos de ser, conocido como el modi intelligendi. Y tercero, los medios a través de los cuales la humanidad puede realizar la comunicación de la comprensión, conocido como el modi significandi. Con este modi significandi se determinó el periodo culminante de la filosofía escolástica y se desarrolló la gramática especulativa. La gramática especulativa trata de explicar los fenómenos lingüísticos mediante principios constantes y universales. La gramática especulativa es una etapa clara y diferenciada de la teoría lingüística.
Los distintos autores o modistae, como a veces se les denomina en referencia al término clave modi significandi, representan en lo esencial el mismo punto de vista y comparten la misma concepción de la ciencia lingüística, sus objetivos y su lugar entre otros estudios intelectuales. Gracias al modistae, se desarrolla una interesante tarea lingüística de tipo especulativo teórico, que aunan la descripción gramatical con la filosofía neoaristotélica. La teoría modista considera que cada parte de la oración se caracteriza por representar una parte de la realidad de un modo determinado. A partir de esta premisa, abordan cuestiones de enorme interés en el ámbito de la sintaxis, la morfología o la semántica. Esta última como la función metalingüística del lenguaje, el concepto de significado o los binomios intención-extensión y connotación-denotación. El aporte más importante de la gramática especulativa es la teoría de la gramática universal, ya que defienden que hay una sola gramática en todas las lenguas y todo ello se apoyó mediante el estudio de las lenguas vernáculas, que son lenguas propias del lugar o país de nacimiento de una persona. También son denominadas lenguas nativas, especialmente cuando se refiere al lenguaje. En estas lenguas vernáculas, los gramáticos llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender un lenguaje, y que las particularidades y diferencias son meras variaciones accidentales. Los estudios gramaticales se dejaron de lado por considerarse de escaso interés teórico. Lo mismo ocurrió con el estudio de los textos clásicos latinos. Sin embargo, nunca fueron desechados del todo. Después, en el Renacimiento, fueron debidamente retomados. Una figura importante por sus aportes originales de este periodo es Dante Alighieri, que en su obra Di Vulgari Eloquentia, sobre la lengua popular, considera la evolución histórica de las lenguas. Dante atribuye un origen común a las lenguas que él conocía y presupone que diversos procesos históricos y sociales llevaron a evoluciones separadas. Esta obra contiene un mapa compilado por Alighieri donde estudia las lenguas que conoce, al dividir el territorio europeo en tres partes. Al este, la lengua griega, al norte, la lengua germánica, y en el sur, la lengua romance. Alighieri clasificó las lenguas romances en tres grupos: lenguas Oel, que es el francés antiguo; lenguas Oc, que es el occitano, provenzal y gascón; y lenguas Si, que es el resto. También trató de clasificar las 14 variantes que reconoce dentro de las lenguas de Italia, Córcega, Cerdeña y Sicilia. En el segundo libro, defiende el uso de las lenguas vernáculas de su época para ciertos géneros literarios, frente al uso del latín como única lengua culta. La gramática se considera una forma de arte, ya que adquirió una enorme importancia, como demuestra la monumental obra de Isidoro de Sevilla en el ámbito de la aplicación de la etimología, que refleja la evolución del conocimiento. También propició el desarrollo de las artes liberales, además de impulsar la política educativa obligatoria a todos los obispos del reino y la gramática tratada como género literario. Por otra parte, Alfonso X el Sabio produce un importante trabajo de planificación lingüística en los diferentes reinos medievales, que culminará a la larga con la consolidación de las diferentes lenguas romances, además de la oficialización del castellano y su estandarización. Considerando además que, para los modistae, todas las lenguas tienen una esencia idéntica, que da el primer paso hacia las teorías universalistas que tendrán mucha importancia en el futuro. Y así culmina la Edad Media, que es generalmente considerada como la fase inicial del mundo moderno. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.